voy a contar que otra vez carnaval me llama en la calle y no pienso faltar a cantarle a mi pueblo como ya hicimos y como haremos. Muy buenas tardes de nuevo, otra vez estamos aquí en las charlas de Carnaval Verde y en este caso tengo un invitado un poco distinto a lo que yo suelo traer aquí, porque yo traigo muchos comparsistas chirigoteros, pero tú en este caso, aunque has sido pregonero, que ahora después también vamos un poco a ese tema, no has hecho nada. Primero, antes que nada, Tomás López, bienvenido a Carnaval Verde. Muchas gracias, es un placer estar aquí y aceptar tu invitación. Primero me gustaría, Tomás, empezar por tu implicación en el carnaval, porque como hemos dicho no es como lo que yo suelo traer aquí, ¿no? Componentes o gente muy dedicada a lo que es actual, el carnaval actual, ¿no? Bueno, verás, yo implicación en el carnaval, poca, como en la mayoría de las fiestas. Yo hace unos 30 años que empecé a escribir libros y publicar cosas, y uno de los apartados en los que me detengo profundamente es en la fiesta, pero lo hago siempre como observador. Es decir, yo creo que es bueno implicarse desde luego, pero yo no me implico demasiado en ninguna de las fiestas. Soy uno más que está en la calle y que observa, y eso es lo que hice también con el carnaval, ¿no? En esa dinámica de publicar libros y demás, en 2010 publiqué uno que se llama, bueno, por aquí lo tenemos, sí, Dicen que Valverde tiene calendario festivo tradicional de los hijos de Facanía, que es como yo denomino a toda la gente que vive aquí en Valverde o que se ha arrimado de alguna manera, como en mi caso, porque no soy de aquí. Entonces, este libro tiene 4 apartados. Empieza en la Virgen del Reposo, después todo lo que es la conmemoración en el Día de Todos los Santos, vamos, del voto del terremoto. Después la Navidad, donde recojo todas las coplas que se cantan en la Misa del Niño, algunas más antiguas que había por ahí. Y luego la fiesta siguiente que correspondía era el carnaval. Y entonces me paré a estudiar el carnaval. En el libro ocupa unas 100 páginas, todo lo que se dedica al carnaval, y luego además hay un anexo fotográfico muy amplio y que me costó muchísimo trabajo el conseguir y demás. Entonces, esa es la razón por la que yo un poco me meto en el carnaval. Desde antes que era, pues una más de las personas que va por ahí, que disfruta, que disfrazaba a mis hijos, que participaba en todo lo que podía, desde mi ámbito laboral, que ha sido la docencia, pues el posibilitar, el permitir que se hicieran y que los alumnos en este caso de Elías Don Bosco, participaran, y poco más. Yo aquí te tengo que dar también las gracias públicamente, porque mi labor con Carnaval Verde ha sido también recopilar muchas cosas, y es verdad que tu libro y también algunas cosillas que habías hecho por la web también lo tenía por ahí, y me facilitó muchísimo el trabajo, porque 2010, ya me lo que te costaría, imagínate todavía, mientras más tiempo pasa, lo último todavía se va perdiendo más, ¿no? Claro, esto es una labor de investigación. Es decir, no solamente buscarle las raíces a la fiesta del carnaval. Yo siempre empiezo todos los trabajos que hago buscando lo que es la esencia, lo importante, de dónde viene, por qué. ¿Por qué se la denomina tradicionalmente la fiesta de las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué ha habido gobernantes que lo han prohibido a lo largo de la historia y otros gobernantes que lo han permitido? ¿Por qué en el siglo XIX era la fiesta más celebrada, pero con muchísima diferencia del resto de las festividades que había en cualquier pueblo de la provincia de Huelva, que es más o menos mi ámbito? Me atrevo a decir que más, no solamente en la provincia de Huelva, más poblaciones, pero en la provincia de Huelva
te puedo garantizar que en mi pueblo, que es Encinasola, era así, aquí era así, y todo lo que he estudiado es así. Y luego el auge que toma en el primer tercio del siglo XX. Y luego, bueno, pues como ya sabemos, en 1937 se prohíbe, ¿no? Y alguna gente lo camufla y medio lo mantiene, como es el caso de Valverde, Cádiz, por encima de todo, ¿no? Empezaron a hacer unas cosas que llamaban fiestas de la primavera, ¿no? Y seguía siendo el carnaval. Entonces, bueno, pues ese estudio, esa profundización en ese ámbito requiere mucho tiempo, mucho análisis, mucha lectura, mucho ver documentos, mucho leer normativa antigua y bueno, dedicarle tiempo, ¿no? Yo qué sé. Ya como curiosidad, ¿cómo conseguías recabar esa información tan antigua? Bueno, en primer lugar porque hay especialistas que ya te apuntan, y leer libros es muy importante, leer la gente buena, hay gente que escribe muy bien y que hace muy buenas cosas y que son técnicos fiables, personas fiables con lo que escriben. Eso es lo primero. Lo segundo, empezar a ver las fuentes directas, archivo municipal, archivo provincial, archivo histórico provincial, donde hay además un montón de fotografías y de artículos muy importantes, ¿no? Y bueno, y luego lo que a mí más me gusta de todo, que es la tradición oral. El micrófono a la persona mayor. ¿Cómo lo vivías? Cuéntame, ¿cómo lo vivías? ¿Cómo? Que además en el libro tiene un apartado al final que me hizo mucha gracia, ¿no? Y que cuenta la conversación con personas mayores, ¿no? Y además que es muy enriquecedor. Es que sabes lo que sucede, verás, tú eres muy joven, Manuel, yo ya no soy tanto, ¿no? Soy un poquito más avanzado, pero en fin, todavía se considera uno joven, ¿no? Pero la gente mayor, la gente que tiene 85, 90 años, 90 y tantos años, no tiene miedo a decir la verdad de lo que pasó en un momento determinado. Ellos te hablan, te ponen el corazón encima de la mesa. En el momento en el que tú eres capaz de conectar con ellos. Mira, te contaré una anécdota que no tiene nada que ver con el carnaval, pero bueno, ahí va. El primer libro que yo hice fue de fotografías antiguas de Encinasola. Recopilé unas 2300. ¿Tú sabes cómo empezó la historia? Empezó porque vi a un amigo mío, un conocido amigo mío, que estaba tirando en un contenedor una caja de zapatos llena de fotografías antiguas. Digo, hombre, ¿qué hace? ¿Qué estás haciendo tirando eso? Y dice, si es que yo no conozco a nadie, había muerto su madre reciente. Si es que no conozco a nadie, Tomás, ¿no? Pero hombre, ¿cómo vas a tirar eso? ¿Cómo va? Bueno, pues él me vio las intenciones y me dijo, dice, yo no las quiero tener, pero tampoco quiero que las tenga nadie. Vale. Y me fui, iba a tomarme una cerveza, un botellín de cerveza por allí a un bar, ¿no? Y me estuve con la gente. Pero en cuanto llegué a casa le dije a mi madre, mamá, ¿tú tienes por ahí fotografías antiguas? A las que yo hasta ese momento no le había prestado ninguna atención. Sí, ahí están, en un cajón de la mesilla. Ahí tengo una caja de esas de Colacao. Y empecé a recuperar. Y a coger todas las que yo veía que eran interesantes. Luego seguí con el resto de la familia, seguí con los vecinos de la calle y luego ya por todo el pueblo. Iba los fines de semana para allá y llegaba, mire usted, voy, gente que yo prácticamente no conocía, aunque es un pueblo pequeño y nos conocemos todos, ¿no? Pero que quería fotografías y demás, y me decían, es que, no sé, ¿tú para qué lo quieres? Hombre, porque estoy recopilando y nada. Me daban un poquito la espalda a la semana siguiente. Hombre, mira usted, eso, a ver si miro, bueno, no, venga, a ver si otro día. El fin de semana siguiente, Tomás allí. Oye, a ver, no. Ya por pesar. En muchas ocasiones la cuarta vez. La quinta vez. Me decían, bueno, sí, ahí tengo, anda, ven para acá, anda, entra.
te sientas allí en la mesa camilla, empiezas a hablar y entonces es el momento clave, porque empiezan a enseñarte una fotografía y te empiezan a decir, y esta es de cuando mi hijo que se fue a Bilbao, estuvo 3 días y se casó allí y fuimos y no sé cuánto, y te cuenta algo, y ya empieza a contarte de cada fotografía la historia de ella, su historia, su vida, y tú aguardas allí pacientemente y además interesadamente, con interés de lo que habla, y entonces pues le dedica tiempo, lo deja hablar, deja a la persona que sea hablar, especialmente las mujeres en ese sentido son muy comunicativas, y al final llora cuando aparece la fotografía del padre que lo mataron en la guerra, se ríe del momento de una boda a la que fue de una amiga suya y demás. Y les decía yo a toda la gente que cuando les decía, digo, si usted tiene una fotografía de su padre en la banda de música en 1905, esa fotografía es de usted. Y me parece muy bien que la tenga. Pero si yo consigo una fotografía de 1885 de la banda de música, y otra de 1903, y otra de 1915, y otra de 1944, y otra de 1950, ese conjunto de fotografías no es de nadie en particular. Eso es un patrimonio común que tiene la gente de Encinasola. Y convencía a la gente. Te va contando también como un poco lo que es la evolución, ¿no? Claro, que es de lo que se trata. Luego después tú eso lo respaldas con información adicional. Tú me preguntabas por la gente mayor y yo te he puesto esta anécdota de otra cosa que no tenía nada que ver con el carnaval de aquí para que veas cómo se trabaja un poco eso, ¿no? Y cuando tú realmente estás con la gente mayor, ellos ven que tú te preocupas, es una satisfacción enorme lo que ellos viven, porque cuando cogen confianza en ti te cuentan la vida tal como era para ellos, tal como la sintieron, y ahí no caben historias. Solo hay un elemento que es muy importante y es la memoria, que la gente mayor algunas veces vacíos que deja la memoria los recomponen a lo mejor y entonces siempre hay alguna cosilla, pero siempre está alineado con la idea general. No te lo hacen para mentir, sino a lo mejor para rellenar un vacío, ¿no? Entonces la gente mayor, cuando te hablaba, cuando a mí la gente aquí me hablaban del tema del carnaval, de cómo eran, ahora es muy fácil decir cómo era aquello en los años 40, en los años 50, cuando iban de casa en casa, de choza en choza, ¿no? Como decimos aquí, pues el que te lo contaran cómo era, cómo lo vivían, cómo lo sentían. Eso es lo que te da la idea de que, aunque se prohibiera en Valverde el carnaval, siguió existiendo en el sentir de la gente y lo sentían como una fiesta. Y Tomás, antes que hemos estado hablando fuera de cámara, ¿en qué año tenemos conocimiento de que ya había carnaval en Valverde? Que tengamos conocimiento, porque a lo mejor esto seguramente vendrá todavía de más antes, ¿no? Claro. Hombre, es muy difícil, porque todo lo que no sean fuentes documentales, claro, lo que hablábamos hace un momento de la gente mayor vive lo que vive. Te pueden contar cosas incluso que le contaran sus padres o sus abuelos, pero no te puede ir más atrás de un siglo o poco más, ¿no? Pero luego hay otras fuentes, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré, el primer dato que encontré después de muchas horas de búsqueda fue en 1877. No quedo ya con la... No, con la fecha. Verás. Pues otra. El primer dato es anterior.
El primer dato es en 1800, pero lo tendría que buscar por aquí, no está. 1799. Buah. Dice, en Valverde del Camino, en los autos de buen gobierno de 1799 y posteriores, encontré una referencia que, sin mencionar el carnaval, apuntaba a su corazón. En el apartado 5 de estos autos dice que se prohíbe absolutamente el componer y cantar coplas deshonestas, difamatorias y malsonantes, como igualmente escribir o fijar cédulas, pasquines o papeles denigrativos. En definitiva, esto que está en el archivo municipal de Valverde del Camino, en los autos de buen gobierno, esto, todo lo que va diciendo conforma la idea general del carnaval. En qué momento se compone y se dice que está realmente hablando del carnaval, aunque no lo nombre con la palabra exacta de carnaval. Entonces, yo digo siempre que lo que se regula es aquello que la gente tiene tendencia a transgredirlo. Entonces, ya se hacía eso. Ya se componía, metiéndose con la religión y con los gobernantes, y como se componía metiéndose con esta gente, hay que regularlo. Y hablamos de 1799. Luego después, en los autos de buen gobierno posteriores se va ratificando la misma idea, se va ratificando. Y luego no es hasta 1877, que eso sí lo hemos estado comentando antes, que ahí hay ya un dato fidedigno. Con motivo de la puesta en marcha de las diputaciones provinciales, la división en provincias se hizo en 1833 de España. Entonces, mientras que se pusieron en marcha todas las provincias, el gobierno de cada provincia, las diputaciones provinciales, pues en 1877 manda una normativa a todos los pueblos de la provincia diciendo que hagan unas normativas, unas ordenanzas municipales. Entonces, Valverde del Camino y todos los pueblos de la provincia hacen las ordenanzas y las envían. Las envían entonces en 1877. Y hay un capítulo, porque esto viene con una consigna de diputación que le dice, dedicar un capítulo a la regulación de las tasas de las viviendas, y uno a las fiestas. Entonces, el capítulo que es el capítulo 4 de festividades populares, tiene 12 artículos. 10 de ellos los dedica al carnaval. Es que eso es... Vamos a tratar los pelos de punta. Claro, es la importancia que tenía. Eso te pondera realmente qué importancia tenía el carnaval respecto al resto de las fiestas. Sí, aquí en esta reglamentación no se habla de la feria, ni de la feria de Santana, ni de la feria chica, ni de la feria de agosto. No se habla de, aunque eso tiene matices, hay que decirlo con matices porque está la religiosidad por medio, y no se habla de la festividad de la Virgen del Reposo. No se regula nada de esa fiesta, no se regula nada del jueves del día de la Ascensión. No se regula nada de eso. En cambio, del carnaval se dedican 10 artículos de los 12 que tiene. Que de aquí podemos sacar dos conclusiones. Una, que era muy importante el carnaval, y otra, que el carnaval era el que más estaba como en contra, ¿no?, de lo que se llama en aquella época. Claro, es que ahora el carnaval es otra cosa completamente diferente, pero de antiguo, en su origen, el carnaval nace
reuniendo el espíritu de una serie de fiestas paganas que van un poco en contraposición a lo que es la Cuaresma, ¿no? Y así se ve perfectamente en 1300 y pico, me parece, en el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, donde ve las guerras que hace don Carnar y doña Cuaresma, y lo hace así de una manera un tanto simbólica y demás, y en el tiempo se va recreando así. Eso que hablábamos en algún momento antes que mencionaba yo, eso de que haya habido gobernantes que lo hayan prohibido y otra gente que lo haya permitido, quien lo prohibía es porque pensaba que ese era un momento donde el pueblo libremente se expresaba y podía rebelarse. Quien lo permitía lo hacía como diciendo, bueno, hombre, si los tenemos al pueblo llano y liso, al pueblo, a la plebe, ahí todo el año sacrificado, vamos a dejarle por lo menos como una válvula de escape 3 días de carnaval. Vamos a dejarle 3, 4 días en carnaval que puedan recrearse y que las mujeres dejen el papel tradicional que tenían. Y bueno, la coplilla, ya vienen los carnavales, la feria de las mujeres, y la que no encuentre novio que espera el año que viene, ¿no? Y era la fiesta de las mujeres porque era donde podían salir y permitirse. Hay muchas coplillas, aquí tengo yo muchas, ¿no? Unas de aquí y otras de fuera porque concentran el sentir, y por eso las pongo, ¿no? Y muchas de ellas hablan de esto, de que las mujeres, cualquiera encontraba a la mujer de uno en medio de un carnaval, ¿no? Eso me parece muy curioso porque ahora mismo en la actualidad todavía se sigue debatiendo del papel de la mujer y demás, aunque afortunadamente ya va saliendo cada vez más, pero todavía se le canta incluso a esas cosas, y estamos viendo que antiguamente era casi como la fiesta de ellas, ¿no? O sea, claro, que tú que... La fiesta de las mujeres. Eso es una canción, una coplilla que no es popular de aquí. Ya vienen los carnavales, la feria de las mujeres, y la que no encuentre novio que espera el año que viene. Era cuando se les permitía a la mujer disfrazarse, salir, estar, y no, el resto del año era en casa. Entonces, esa contraposición del carnaval con la Cuaresma, con la religión, esa estaba entonces viva, ¿no? Y claro, a mí me gusta mucho hurgar en las entrañas, en la esencia de ese carnaval de antiguo, de por qué nos ha llegado ahora, que ahora mismo no tiene ningún sentido. Ahora mismo está... De hecho, tú lo nombras, que hablas, creo que desde el año 2003 o por ahí, creo que cuando tú lo nombras, es como que el carnaval ya había perdido la esencia porque las coplas ya eran mucho más suaves que antes. Claro, sin ningún género de duda, ¿no? Verás aquí un personaje que todo el mundo conoce aquí en Valverde, que voy a venir a decir yo, ¿no? A descubrir, que era Pelachingo. Pelachingo hizo algunos temas. Hay un libro que publicó la asociación, una asociación que le dedicaron a él, a Pelachingo, no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente, pero hicieron un libreto, ¿no? con las cosas que él hacía. Y claro, lo que más ha quedado son esas anécdotas tan curiosas que tenía, esos golpes que tenía, ¿no? Pero él hizo muchas coplas de carnaval. Yo recuerdo que cuando presenté el libro me acompañó en el escenario, en el Teatro Juan Muñoz, y cantando 2 coplas de Pelachingo. Una que se llama Con piedras en los bolsillos. Es una maravilla. Y lo que contaba era que ante una rebelión, lo que cuenta la canción esa, y si te interesa te la paso porque por ahí la tengo yo grabada, quería recuperar además cómo era la música, no solamente la letra que está aquí, pero que el vecindario de Valverde se ve realmente maltratado por la gente que llevaban los consumos, que era gente de al horno, fundamentalmente.
Los consumos eran unos... en las entradas a la población había unos puestos en los que tenías que declarar todo lo que traías y contribuir con dinero, ¿no? Entonces, los puestos de los consumos estaban muy descontentos. Y entonces hicieron una protesta ante el ayuntamiento, llegando a entrar en el ayuntamiento e incluso quemar unas estanterías. Hubo un pequeño incendio en el revuelo y demás, con el cual hubo parte de documentación del ayuntamiento que incluso se perdió. Y es más, en el índice de todo el inventario del ayuntamiento de Valverde se expresa al principio en el prólogo que hay una parte que no, porque debido a que un 5 de enero... Bueno, esa es la canción con coplas en los bolsillos. Es decir, con coplas... no me voy a poner a cantarla. Con coplas en los bolsillos, como vaqueros se van delante del ayuntamiento y hacen una manifestación. Esa canción, esa copla que hizo Pelachingo refleja perfectamente lo que fue una sublevación del pueblo frente a eso. Eso, si no hubiera sido por esa canción, por esa copla, hubiera quedado en la memoria y colectiva que ya se iría perdiendo completamente. Fue él el que la retuvo, ¿no? También tenía muchas coplas con las que se metía con la religión. Él era un rojillo, tiene anécdotas de esas de que lo metieron una vez en el calabozo en el ayuntamiento donde estaba llegó uno y estaba allí el hombre y dice: hombre, pero Pela, ¿qué haces tú aquí? Dice: esto por ser rojo. Se refería al cerrojo, por ser rojo. Por ser rojo, era un hombre muy de izquierda. Y bueno, pues esas canciones han quedado ahí, han dejado constancia de muchas historias, ¿no? Había otra anécdota pero esta no tiene nada que ver con el carnaval, esta tiene que ver con el Rosario de la Aurora. Con motivo del Rosario de la Aurora, iban cantando por las calles, salían al amanecer, iba la gente en el Rosario de la Aurora. Y una de las canciones habituales que cantaban en todas partes era: los que van al Rosario no tienen frío, los que están en la cama están ateridos, arrecidos. Entonces abríase un poquito la ventana y cuando iba pasando dice: al revés te lo digo para que me entiendas, y si no te lo crees pasa y me atientas. Era un personaje de todas. Pero el carnaval de los años 20, él fue la estrella, sin ningún género de duda. Había más gente, había más gente, pero él fue la estrella. Pues esto es lo que te cuentan la gente mayor, esto es lo que te cuentan. Entonces, al final, tú intentas corroborar que todo eso sucede y pasa en la documentación, pero hay muchas cosas que simplemente pasan y no quedan recogidas en ningún lado. Y la sabiduría popular, en 4 versos, es capaz de recogerlas. Además, eso que voy a decir me parece fascinante, además que es una realidad. Bueno, es que nos apartamos, no me quiero apartar del carnaval porque estamos en el carnaval, ¿no? Pero mira, aquí hay una coplilla que yo utilizo mucho como ejemplo. Son varias, pero en las charlas, cuando me llaman, hay una que es muy curiosa. Es una sevillana tradicional de aquí de Valverde, que dice: las cabras del Quirrimí van derecha a los hilillos, les viene el viento de cara, se le mueren los chivillos. Las cabras del Chirrimí. El Quirrimí. Quirrimí era un cabrero que vivía ahí en Triana y que tenía unas cabras y el hombre. Y cuando iban derecha a los hilillos, donde hoy está el pantano, y estaba explotándose una mina, como allí tenían teleras, había calcinación
del mineral, cuando les venía el humo de cara, ese ácido sulfúrico que desprendía, se le morían los chivillos. Dime en qué documento hay recogido eso, está recogido eso. Pues fíjate lo que son 4 versos de la sabiduría popular. Las cabras del Quirrimí van derecha a los hilillos, les viene el viento de cara, se les mueren los chivillos. El folclore musical tradicional algunas veces se desprecia. Hay canciones, hay temas que no tienen, que no dan más allá, que son lo que son y no. Pero compañeros, hay otras que realmente son capaces de sentar cátedra, de recoger lo que se pierde por ahí y en los papeles oficiales desde luego no aparece, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo, pero lo que te decía con piedras en los bolsillos o otras que había relacionadas con los ingleses por parte de Pelachingo son también de ese calibre. Vamos a ir avanzando, Tomás, en el tiempo, vamos, un poquito. Sí, porque... Que no se nos va a dar aquí. Yo me padaría aquí porque me encanta toda la historia. Cuando te parezca, tú simplemente me dices, mira, vamos al lío, ¿no? Porque es que me encanta todo eso. Me lo leí en su momento, ahora lo he vuelto a repasar para esto, pero que me encanta muchísimo todo lo antiguo y el saber por qué viene una cosa, ¿no?, detrás de otra y demás. Una de las cosas que siempre aquí en Valverde, que ha sido muy arraigado, ha sido el carnaval de campo o carnaval de Valverde, ¿no? En el libro también cuenta incluso de que se hizo unas votaciones para ver qué quería el pueblo y salió 55-45, es decir, que todo lo parejo que estaba, ¿no? La gente al final es sabia, incluso cuando vota en las elecciones, en todo esto que parece... El pueblo algunas veces a lo mejor se confundirá o no, pero en general no se equivoca. Ahora se ha llegado ya a una solución muy clara. Hay unos días de carnaval aquí y hay otros días de carnaval en el campo y son perfectamente compatibles. Lo vivimos todo. Lo disfrutamos aquí el carnaval, lo de las agrupaciones, este modelo de concurso que hay ahora al más puro estilo gaditano, que es lo que se ha impuesto, ¿no? Y al más puro estilo gaditano, y que bueno, y los desfiles y nada. Un fin de semana fantástico. Llega el lunes, llega el momento de descansar, de irse a los pinos, de coger la guitarra y cantar de una manera más templada, de comerte un espeto de carne asada, de invitar a los amigos, de ir a visitar a los amigos, de otras dinámicas, de cantar luego habaneras, de cantar luego también habaneras, terminar por habaneras y con alguna copla. Eso es una cosa muy, muy lícita. Entonces, la gente de Valverde, que es sabia, que es un pueblo, además de emprendedor, tiene gente de mucha valía, ha sabido ir decantando sin más historia, pues eso, y se hace, y así es ahora. Claro, antes, en el momento en el que se recupera el carnaval, se empiezan a poner los putacos en los pinos. Aquello era, esa época yo también la viví. Aquello era tremendo, allí en los pinos, pero era como quererse llevar el carnaval allí, a los pinos. Y no, claro, el carnaval tenía que estar donde está, en el pueblo, y luego después en los pinos. Y no es incompatible una cosa con la otra. ¿Por qué pasa eso? Cuando tú te pones a analizar las cosas, es que la gente había perdido el sentido del carnaval. Si se prohíbe en 1937, bueno, en el 36 y ya en 1937 no se celebra. Y se está un montón de años. Cuando se intenta recuperar ahora con la democracia, la gente está un poquito desorientada. Es la gente mayor la que recuerda cómo se celebraba el carnaval antiguamente. Y eso es lo que yo intento un poco recuperar. ¿Cómo se celebraba entonces? Pero claro, ¿cómo se celebraba? Hasta los años, hasta 1930, porque luego a partir de ahí la conflictividad social ligada a lo que es, en primer lugar,
que fue un poquito los excesos, el péndulo. El péndulo nunca se para en un lado ni en otro. Perdón, nunca se para en el centro. Suele estar en un lado y en otro. Y rara vez se para en el centro. Los años 30 pues fueron de la Segunda República, muy complicado toda la convivencia y demás. La guerra civil, por Dios. ¿Qué decimos? Que ahí ya hablamos de sangre. Y luego la posguerra. Años muy difíciles. Claro, se olvida todo eso. Y la gente empieza a acomodarse. Y pasan los años 40. Y los años 50, cuando la gente va saliendo un poquito la cabeza, va sacando un poquito la cabeza, pues bueno, se empieza a ver otra historia y demás. Y así nos encontramos trabajamos, la gente que estábamos, cada uno hizo lo que pudo porque nos llegara una democracia como la que tenemos ahora, no es que no llegara por gracia divina. Entonces nos ganamos esta democracia y empezamos a recuperar esas cosas. Una fiesta como era el carnaval, prohibida, pero la gente estaba desorientada. La gente no sabía exactamente lo que era el carnaval, cómo. Y ese fue el motivo por el que aquí en Valverde se empieza una rivalidad, como si estuviera la gente, unos y otros, enfrentados. Se hicieron pegatinas, se ponían en la parte de atrás de los coches. Yo al carnaval al campo. Es verdad, lo tienes también en el libro. Sí, es que es tremendo, pero tengo además fotografías, tengo documentación. Es una cosa curiosísima, ¿no? Y bueno, por fortuna Valverde, que es sabio, lo ha resuelto perfectamente y ahora mismo está perfectamente canalizado. Y Tomás, es verdad que cuando empieza la democracia pasa un tiempo que aquí vuelva a cantarse coplillas, por lo menos recogidas, ¿no? Sí. ¿Cómo se produce también ese hecho, que lo tienes también recogido en el libro? ¿Y qué ha cambiado desde aquel entonces hasta ahora? Que es como el carnaval como moderno, como nosotros lo denominamos, pero qué distinto, ¿no? Hombre, había gente que recordaba un poquito y empezaron a hacer agrupaciones. Empezaron sobre todo, tú sabes que aquí en Valverde se funciona por peñas. Perteneces a tal cual peña. Y ahí empezaron los piltrafas, y empezaron los furriques, que son los primeros, los que empiezan. ¿Por qué no? Porque yo cuando se lo he preguntado a ellos, para el libro es mi método de trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo fue aquello? Cuéntame. Que estábamos ahí, pues como San Pancracio. Como San Pancracio, una fiesta fantástica, que ya era hora de que Valverde tuviera una romería, dado que lo de la Virgen de Coronada de antiguo también se hacía romería y se traía la Virgen aquí, pero luego eso no continuó. Pues ya era hora de que Valverde tuviera romería, que estamos en el Andévalo. Me parece que éramos el único pueblo que no tenía una romería, vamos. Entonces, pues esto es igual, en esa línea, que eso tú ya quizás lo habrás vivido un poquito y la gente lo conoce, ¿no? Un grupo de amigos, en una reunión, en una peña, y dicen, oye, se encuentran, lo de San Pancracio, se encuentran allí en un San Pancracio, en una obra que hacían de la peña, al final, oye, vamos a ir al campo, vamos a hacer una del el día, no sé cuánto, y nace, en fin, no me voy a poner ahora a hablar de San Pancracio, ¿no? Y como esa gente, la gente de San Pancracio son los terribles, pero son terriblemente buenos, sanos e inteligentes, y supieron llevar la cosa para adelante, pues ahí está ahora San Pancracio. Pues exactamente igual, esta gente, estas peñas decían, oye, ¿y por qué no nos vestimos de carnaval y salimos? Vamos a hacer una tal. Y en las reuniones de amigos empiezan a cantar, a ensayar, pues vamos a hacer esto, y salen por medio del pueblo, allí en la plaza, van y hacen. Y el primer año, pues claro, eso es un puntazo, ¿no? La gente encanta.
pues el año que viene más. Se ponen, montan sus disfraces, empiezan a vivir el carnaval y a sentirlo, a salir y demás. Y así, pues eso gusta, la gente se apunta y van saliendo agrupaciones y empiezan a salir y claro, ya hay un número suficiente para decir, esto hay que hacer algo con ellos. Y entonces en el Tiffany pues empiezan a hacer los certámenes, los concursos. En principio, pues más o menos organizado, porque no había una estructura suficientemente definida, ¿no? Y así poco a poco va evolucionando hasta que, claro, al final es el ayuntamiento el que ve que tiene que regular la fiesta, lo de siempre. Lo que he dicho antes en un par de ocasiones, se regula cuando ya es un hecho, cuando está consumado. Entonces empieza a decir, bueno, esto hay que organizarlo, y se empiezan a organizar y surgen los certámenes estos de agrupaciones carnavalescas y bueno, y toda la historia que tú conoces. Ya nosotros la conocemos más, claro, más de lleno. Mucho más mejor que yo y demás, ¿no? Y Tomás, ya para casi terminando, ¿cómo te llega el hecho de ser pregonero? Bueno, no, verás, esto fue con motivo de... Claro, porque ya lo decía al principio, nadie me habrá visto a mí disfrazado en carnaval, pero como eso en muchas fiestas, en cambio soy un observador permanente, ¿no? Publiqué el libro en 2010 y claro, le dediqué al carnaval, pero esto es que cuando uno hace una cosa así, cuando sale el libro, parece que lo has empezado antes de ayer. Llevaba yo 4 o 5 años trabajándolo, entrevistas por aquí, por allá, buscando archivos, en fin. Como era época en la que estaba trabajando, pues entonces le puedes dedicar el tiempo que le puedes dedicar. Y publiqué el libro y claro, la gente se sorprendió cuando vio la dimensión que tenía el carnaval. En cuanto a historia aquí en Valverde, ¿no? Y vino Sánchez, tienes que decir el pregón. Yo, señor, no, hombre, yo no soy una persona, no creo que sea la persona más adecuada para hacer el pregón, yo te lo agradezco, que tú tienes que hacer el pregón. Bueno, y nada, bueno, si te empeñas, ya me insistió un poquito, y bueno, pues venga, yo lo hago. La primera asombra fue mi mujer, porque claro, ella me conoce y ella sabe que yo no... Y de hecho, el pregón lo di vestido con ropa normal y de una manera muy sencilla. Como, bueno, pues en ese momento se lo comenté a mi buen amigo Chama, a Juan Manuel Macías Ramos, que digo, mira, me aprovecho, y se reía. Digo, yo te voy a proponer a ti que seas cómplice conmigo. Entonces, ya lo fuimos madurando y la cuestión fue que yo decía el pregón, pero yo el pregón empezaba diciendo, pero ¿cómo se le ha ocurrido a esta gente decirme a mí que yo hable aquí delante de... Pero si es que estoy viendo, mira quién está ahí, pero por Dios... Y entonces Chama, que estaba detrás del telón, era la voz de mi conciencia. Y entonces él me decía, hombre, ten en cuenta que has hecho un libro y que has esto y que has hablado de todo esto, ¿de qué dudas? Sí, pero no sé. Entonces fue un diálogo entre mi conciencia y yo, entre lo que era, lo que yo pensaba y lo que yo sentía, entre lo más objetivo y lo que sentimentalmente me llegaba, ¿no? Y yo personalmente, claro, este tipo de cosas la gente dice si le gusta o no le gusta. Yo particularmente salí muy satisfecho, creo que estuvo bien. Y bueno, claro, cuando los amigos te dicen que está bien, tampoco es para fiarse mucho, ¿no? No me fío yo mucho de lo que me dicen los amigos, no porque en ese ámbito, ¿no? Porque siempre te halagan, ¿no? Pero en general yo creo que recibí buenas críticas y estuvo muy bien, a la gente le gustó, ¿no? Sí, y fue un honor.
un honor. Ahora, lo he estado repasando porque digo, a ver si lo tengo subido en el archivo, pero todavía no lo tengo subido. Me comprometo a que antes de que salga la charla voy a publicar el pregón para que la gente le eche el vistazo, lo tenga ya ahí. Recuerdo porque que a mí me gusta mucho. Recuerdo que terminé con algo así que decía, bueno, hice un decálogo al final. Se prohíbe quedarse en casa, no recuerdo ahora mismo eso, pero era invitando a toda la gente a que eso, y al final unos versos, unas coplillas que cantaba y que conseguí, la repetí en 3 o 4 ocasiones y conseguí que toda la gente la cantara. Voy a vivir, voy a gozar en Valverde el carnaval. Y la fui repitiendo varias veces y claro, pues al final, Sí, cuando ya le dije, venga toda la gente lo cantamos muy bien, muy bien. Pues Tomás, ya que por tiempo prácticamente Sí. hemos hecho aquí un rato, encima también hemos tenido un poquillo de jaleo, por eso te pido disculpas. Te tomo la palabra, me estaré un ratito contigo porque a mí esta charla me ha encantado, me ha nutrido muchísimo y creo que todavía a mí se me ha hecho muy corto. No, hombre, no es eso. A mí hay que tener cuidado cuando se me da la palabra, ¿eh? Hay que tener cuidado, hombre, porque muchas veces quizás uno se extiende más de la cuenta, ¿no? Pues Tomás, muchísimas gracias Muchísimas por gracias estar aquí. a Carnaval Verde por invitarme a estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo le voy a contar que otra vez carnaval me llama en la calle y no pienso faltar a cantarle a mi pueblo como ya hicimos y como haremos?